Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de las responsabilidades de los notarios y de las sanciones administrativas. Ahora, vamos a ver algunas cosas y aquí haré una aclaración antes de empezar la clase. Algunas acciones, sobre todo las que tienen que ver con el tema de que pueda darse una suspensión de la patente de notario, que es el permiso que el gobierno del estado le otorga a un particular para que pueda ser notario. A veces tiene que ver con causas graves o con la comisión de delitos. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿un notario puede cometer un delito? La respuesta es sí. Y se han dado muchos casos y muchos ejemplos y ahorita conforme vayamos viendo el tema de las diferentes responsabilidades, ejemplificaré con cada una de ellas para que ustedes se logren dar una mayor comprensión, una mayor nube de información y puedan darse cuenta cómo es que un notario hoy en día también puede tener un tema de responsabilidad. Y esto es en realidad muy usual, vamos, la verdad es que existen notarios, sobre todo, pues en general, bueno, desde mi punto de vista, de manera general, en donde, vamos a poner esto a 40, listo, en donde pues llegan a cometer conductas a veces de manera ilícita, ¿no? Y algunos otros, bueno, ya, a veces hasta, y aquí diré algo, a veces hasta cosas que de verdad parecen ilógicas, que a todas luces son violatorias de la ley y comitivas de delitos, a veces los notarios, antes, ahora ya es un poco más difícil porque hay más sanciones, pero antes de verdad que llegaban a pasar cosas irreales y de verdad es que hay muchos notarios que pues tuvieron juicios, muy pocos en realidad han alcanzado cárcel, pero sí hay quienes los han tenido. Algunos simplemente se han quedado en multas porque los sancionan y bueno, otros obviamente también les han retirado las patentes de notarios, pero es muy diverso. Ahorita conforme iremos viendo, estaremos viendo cada uno de esos ejemplos, porque vuelvo a repetir, vamos, es muy, muy alto el nivel de veces de funcionarios que pueden llegar a cometer estas actuaciones. Y fíjense, dar un comentario más. Uh, yo les había explicado clases pasadas que los notarios tienen a cargo y llevan a cabo actos otorgándoles la calidad de fe pública. Y esta da cierto un acto, o da como verdadero un acto. Sin embargo, en los diferentes, o en la diferente trayectoria que a mí me ha tocado presenciar, litigar y a veces observar, pues he comprobado que muchos notarios se prestan a hacer actos ilícitos ocupando esa fe pública para pasar incluso hasta documentos que son falsos como si fueran verdaderos. Entonces, vamos, hay una clara actuación de diferentes agentes en donde pues principalmente tendremos esta situación. Pero déjenme aquí porque no me aparece mi barra de herramientas. Debería de aparecer una barra de herramientas. Es esta. Ya tienen aquí. Ah, no me la quiere pasar, no sé por qué. Bueno, lo que sucede es que esta barra de herramientas que ustedes están viendo aquí, esta de aquí que me permite hacer o controlar, también debe de estar aquí, pero no la pasa. Entonces, bueno, tendré que estar yendo y viniendo, pero bueno, si es que las llego a ocupar. Bueno, fíjense, los notarios serán responsables por los delitos que cometan en el ejercicio de su función en los términos que prevén las leyes aplicables, que en este caso es el Código Penal. El Código Penal establece una responsabilidad también para los notarios. En este caso no lo veremos, pero existe. De la responsabilidad civil conocerán los tribunales competentes, que eso también es algo cierto. A veces hay notarios que sacan dobles escrituras y bueno, hay también una complicación bastante fuerte, ¿no? Responsabilidad fiscales, también me ha tocado ver que hay notarios que no pagan los impuestos y celebran un acto y a veces pues no los pagan, se quedan con ese dinero y bueno, eso también implica una sanción, ¿no? De la responsabilidad administrativa en que incorran los notarios por violación a esta ley y a cualquier otra relacionada. Conocerá la Secretaría General de Gobierno. La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría Jurídica y el Consejo de Notarios conjuntamente, tienen facultades para interpretar las disposiciones de esta ley y hacer un exhorto al notario que las infrinja.
para que ajuste la actuación de las mismas. Toda persona que haya sido notario es responsable de los actos que haya cometido en el ejercicio de sus funciones. Y aquí haré una aclaración antes de continuar leyendo. El hecho de que una persona, supongamos, yo soy dueño de una notaría, pero a lo mejor yo ya me siento grande, ya tengo 70 años, pues ya me cuesta trabajar. Pero tengo mi hijo. ¿Y qué sucede? A mi hijo mi hijo ya hizo el curso y ya, pues literalmente yo me quito del puesto y él ascenderá a ese lugar, ¿no? Obviamente con la autorización del gobernador. Pero ¿qué sucede en esos casos? Yo ya no voy a hacer la función de notario, ya está mi hijo y bueno, yo prefiero mejor dedicarme a mi casa. En este caso, con este párrafo que está imponiendo la ley de notariado, eso implica que a pesar de que tú ya no estés en el puesto titular del notario y a lo mejor ya hasta te dedicas a otras cosas, ya te revocaron la patente, no implica que todos los actos que anteriormente hiciste cuando tenías el nombramiento, si alguno versa sobre alguna responsabilidad tuya, te la pueden ejercitar. Es decir, no por el hecho de que renuncies, por así llamarlo, y voy a poner entrecomillado, al hecho de ser notario, quiere decir que ya te libraste de la responsabilidad. No, aquí puedes ser responsable de cosas que ya a lo mejor tienen años que hiciste, pero que en lo posterior surgieron problemas, te pueden fincar un tema de responsabilidad para el notario. Entonces, es algo muy importante que ustedes conozcan. El notario no va a dejar de tener responsabilidad aún y a pesar de que ya no esté en el cargo de notario, sino que puede tener responsabilidades pues posteriores y eso en realidad genera mucha polémica, ¿no? Pero lo cierto es que es así. Por otro lado, tenemos, fíjense, cuando una autoridad tenga o conocimiento de alguna probable falta o infracción de un notario, deberá hacerlo del conocimiento de la Dirección de Notarías. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de una denuncia o querella contra un notario, deberá hacerlo del conocimiento de la Secretaría General de Gobierno, quienes deberán emitir un dictamen técnico dentro de un término de 30 días hábiles en que califique la actuación del notario involucrado. Cuando alguna autoridad judicial penal inicie proceso contra un notario, deberá hacerlo del conocimiento de la Secretaría General de Gobierno para los efectos que procedan en el ámbito. Las faltas o infracciones en que incurran los notarios y que sean del conocimiento de la autoridad con motivo de las quejas presentadas o de las visitas practicadas se sancionarán aplicando conforme las disposiciones que esta ley tiene, ¿no? Y aquí nos pone ya en manera general cuáles son esas cuatro sanciones que va a tener un notario, ¿no? Aquí nos dice, puede ser una amonestación, puede ser una multa. Una amonestación es un llamado de atención, ¿no? Pero ahorita veremos en qué casos procede. Una multa, ahorita también veremos en qué casos procede. Una suspensión temporal de la función notarial, que este es como que el previo a algo que hayas hecho ya para que te den la revocación. Pero la suspensión, pues bueno, es ya algo delicado, ¿no? El hecho de que un notario haya realizado alguna actuación de manera equívoca o de manera errónea o ilegal o ocupando, ¿no? La fe pública que tiene de manera maliciosa, tendenciosa y obviamente diferente, también puede caer en un tema de suspensión temporal. Por otro lado tenemos la revocación y cancelación de la patente, que esto implica el tema de que pues ya literalmente te van a quitar esa función de notario, es decir, pues ya no eres notario, ¿no? Te lo quitan por haber cometido un acto ya de manera, pues podremos decir que ya exorbitante, ¿no? Algo que ya a todas luces es ilegal, ¿no? Y hasta eso siempre y cuando se te haya comprobado la acción, pero al final de cuentas, pues sí puede haber cancelación y revocación de patentes. Han existido, sí, ahorita vamos a platicar acerca de ellas, pero bueno, estas son las cuatro sanciones. Bueno, sí lo voy a poner más grande. Discúlpenme que tenga un problema con el Zoom, pero es que como es un archivo PDF, se maneja diferente a como si fuera una página de internet. Es más fácil cuando es una página, cuando es un archivo PDF cuesta un poquito más de trabajo. Fíjense, para efectos de lo anterior, los procedimientos serán sustanciados por el conducto de la Dirección General de Archivos y Notarías y la ejecución de las sanciones estará a cargo de las siguientes autoridades. ¿Quién castiga a los notarios? Porque esa es la pregunta, ¿no? Bueno, ¿quién lo castiga, no? Porque a lo mejor aquí tendremos esa duda, pero bueno. Fíjense, tratándose de las sanciones previstas en las fracciones 1 y 2, es decir, cuando sea una amonestación o una multa, quien va a sancionar al notario es la Secretaría General de Gobierno.
por conducto de la Dirección General de Archivos y Notarías y ejecutará la sanción correspondiente. Tratándose de la sanción a que se refiere la fracción 3, el secretario general de gobierno ejecutará la resolución respectiva. Para el caso de la sanción a que se refiere a la fracción cuarta, la resolución la ejecutará el secretario general de gobierno previo al acuerdo del titular del Poder Ejecutivo del Estado. En la aplicación de las sanciones no necesariamente se seguirá el orden a que se refiere el artículo anterior. Las sanciones cuya naturaleza lo permita podrán ser aplicadas de manera acumulativa. Para la aplicación de las sanciones, las autoridades tomarán en cuenta las circunstancias, residencias, gravedad del caso, daños y perjuicios ocasionados al grado de la diligencia del notario para la solución del problema, su antigüedad en la función notarial, los antecedentes de su actuación notarial profesional, los servicios prestados por el notario, el gobierno del Estado y la sociedad de la institución notarial. Entonces, vean esa parte, ya hay otro tema, ¿no? Hay otro tipo de autoridades, gobierno, y bueno, ya es otra situación. Ahora, en el caso de que sean comisiones de delitos, porque eso no viene en esta ley, pero en el caso de que sea un delito el cometido por el notario, de que haya sido una situación pues tipificada en el Código Penal, ahí quien sancionará al notario es el juez penal. Es el juez penal. Obviamente tendrá que dar aviso, en este caso primero al gobernador, y en un segundo caso a el Consejo de Notarios, porque también los notarios aquí tienen un consejo en donde pues también se llevan a cabo estas amonestaciones y estos llamados de atención, pero cuando un juez decreta culpable a un notario, tiene que dar aviso al gobernador y tiene que darle aviso al Consejo de Notarios para que estén enterados que hay un proceso judicial en el cual se ha decretado la culpabilidad de un notario. Ahora, algo muy importante, esto estamos hablando de nuestro Estado de la República, pero en cada Estado de la República tienen su propia ley de notariado. Entonces, si alguno de los que me está viendo es de algún otro Estado, bueno, puede cambiar en cuanto, porque obviamente va a haber otra ley de notariado, otro código penal, y bueno, puede cambiar algunas cosas, pero en este caso es así. Ahora sí, después de que vimos este previo, después de que ya pues analizamos en términos generales cómo es que se va a llevar a cabo, vamos a tener esta primera parte, ¿no? Nos dice, se sancionará al notario con amonestación por escrito. Y aquí viene esta parte, esta situación, bueno, ¿cuándo es por escrito, ¿no? ¿Cuándo tenemos esta amonestación de manera servil, ¿no? Fíjense, primero, por retraso imputable, a él en el ejercicio de sus funciones, siempre que el interesado haya entregado toda la documentación previa que el notario requiere que haya efectuado los pagos correspondientes. Todo. ¿Esto qué quiere decir? Y esto me gusta mucho y esta parte de la amonestación es muy buena, porque a veces también pasa, ¿no? Y ahora sí nos vamos a ir a los ejemplos claros y precisos. A veces pasa que, y seguramente alguno de sus familiares habrá tenido alguna experiencia de pues de esta naturaleza, en ese sentido, y probablemente no les haya agradado en realidad tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú vas a una notaría? ¿Qué pasa cuando vas a una notaría? Le pagas al notario el trámite o el trámite en realidad que te va a realizar, pues ese notario no cumple, ¿no? Que es precisamente el caso que nos está manifestando esa primera parte. Pero dice, hay una condición, o sea, no solamente que tú le hayas pagado, sino que también le hayas entregado toda la documentación necesaria, porque a veces también sucede. A veces tú le puedes pagar, pero si no le das la documentación necesaria, pues obviamente no va a hacer nada, ¿no? Tiene que tener esos requisitos. Pero en el caso de que sí cumplas con todo lo que te pidió y aparte le pagues, puede ser motivo de amonestación. Y ya aquí nos dice otros supuestos. Por no dar los avisos previstos en esta ley, es decir, tiene que haber un anuncio ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en donde ellos también verifiquen que la operación que se va a realizar pues no tenga ningún tipo de impedimento, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer una compraventa, pues que el terreno, la casa o la propiedad,
pues está embargada, ¿no? Por un juicio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí tiene que dar el aviso para que ella investigue eh, si es que tiene algún problema. Por no llevar los controles de folios de los volúmenes que integren su protocolo, que esto también es muy importante. Eh, Todo acto, todo documento que te expida un notario tiene que estar foliado y tiene que estar registrado. Cualquiera, así pueda ser hasta una copia certificada, se tiene que tomar registro de a quién se le expidió. Entonces, si de repente llegan a la notaría y se percatan que este notario pues no folea los actos, no lleva sus registros de manera correcta, también lo pueden amonestar. Fíjense, por no encuadernar o empastar los volúmenes del protocolo y de sus apéndices, ¿no? Si bien es cierto, vas a llevar un registro, tienes que empastar o encuadernar. En pocas palabras, pues lo haces en hojas o en hojas especiales, aquí obviamente está, y esas hojas las tienes que formar, ¿no? Para poder tener un registro completo. Obviamente las hojas van a estar enumeradas, etcétera, pero aparte cada registro tendrá que tener su propio folio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si llegan y se percatan que no has empastado, que no has encuadernado y que de alguna manera a lo mejor tienes una carpeta, pero no está empastado ni encuadernado, van a sancionar o van a amonestar aquí al notario. También le van a decir, oye, ¿sabes qué? Pues no es así. Eh, por no entregar en términos de la ley de dirección del archivo de notarías los volúmenes del protocolo, apéndice de control de folios. Por negarse a ejercer sus funciones habiendo sido requerido en su caso, para ello, por el solicitante sin que medie justificación fundada por parte del notario. Por no ejercer sus funciones en actividades de orden público e interés social a solicitud de las autoridades en los términos previstos de esta ley, por no ejercer sus funciones en días y horas hábiles y excepcionalmente en los días inhábiles en los términos de esta ley. Por no ejercer sus funciones en días y horas hábiles y excepcionalmente en los inhábiles en los términos que la ley establezca. Por negarse a entregar a los interesados copias certificadas de los documentos con los que se acredita el pago de contribuciones generadas por los actos jurídicos celebrados o el trámite para su inscripción en el registro público de la propiedad, por no enterar oportunamente por causas imputables al notario el pago de sus contribuciones a las autoridades correspondientes. En este caso es pagar temas de impuestos o por negarse a entregar interesados la copia certificada de los documentos a que acredite el pago de contribuciones, que esto también es muy importante, fíjense. Cuando tú vas a ejercitar una escritura, cuando tú pagas una escritura, el notario ya te da un monto total. ¿Qué es lo que sucede? De ese monto total, obviamente van sus honorarios y obviamente también va el pago de los diferentes impuestos, porque también esto es algo importante. El notario paga impuestos federales y estatales por la expedición de los documentos que te está dando. Pues paga impuestos, ¿no? Específicos para la función notarial, sobre todo el tema del ISR, IVA y otros que ahí pueden añadirse dependiendo de la operación que se vaya a realizar. Pero ¿qué sucede? El notario, en el momento que te va a entregar tu escritura, también te va a decir, ¿sabes qué? Te entrego la escritura, pero también te entrego los recibos de pagos de los diferentes pagos de impuestos que se han otorgado. Obviamente, en este caso, el notario se va a quedar con los originales y a ti te va a dar una copia certificada, ¿no? De esos documentos, para que tú, pues, también tengas la seguridad de que, de que de que pues se han pagado y se han dado los impuestos que, bueno, obviamente implican llevar a cabo operaciones, pues operaciones de manera notarial. Entonces, eso también te tiene que dar una copia. Entonces, si no te quiere dar esa copia de esos pagos de impuestos, tú puedes decir, ¿sabes qué? Amonéstenlo, ¿no? Porque pues eso es un derecho que la ley me otorga, de que yo también tenga esa copia de pagos, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante. Por no entrar oportunamente a causas imputables, el notario el pago de las contribuciones a las autoridades correspondientes, que es decir, que el notario pague tarde en el tema de los impuestos, también tendrá ahí una amonestación. Ahora, una amonestación, como podrán darse cuenta, pues es literalmente un llamado de atención. O sea, no hay nada que pagar el notario, no, o sea, simplemente le van a llamar la atención, ¿no? Sus superiores, que en este caso sería el Consejo de Notarios. ¿Sabes qué? Hiciste un error, ten cuidado, ¿no? Va una amonestación.
pero no es la única sanción que puede tener una llamada de atención, también puede tener el tema de una multa, pero cuando hablamos ya de una multa, ya estamos hablando de que el notario tendrá que pagar una sanción que se le otorgó por haber o cometer una de las acciones que en este momento vamos a visualizar, y eso también es importante. Vean. Bien, se sancionará al notario con multa del equivalente a la cantidad de 180,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 180,000 veces. De la llamada UMA, ¿no? Esta unidad de medida. Aquí haré una aclaración. Muchos de ustedes antes pensaban, o sí en realidad pensaban, que las multas se iban a llevar a cabo en base al salario mínimo. Y hago la aclaración porque probablemente muchos de ustedes tengan esa visión de que las multas se iban a medir conforme al salario mínimo. Sin embargo, con las reformas del año 2017 y 2016, las multas dejaron de cuantificarse en salarios mínimos y ahora se utiliza esta unidad, que es la unidad de medida y actualización, las llamadas UMAS. Entonces, miren, ¿qué les parece si vamos a internet y vemos en cuánto está la UMA actualmente, ¿no? Valor, vamos a poner valor de UMA 2020. Vamos a ver cuánto equivale una unidad de medida hoy en día. Fíjense, diariamente es de 84.49 pesos. Y aquí hago esta distinción. No es lo mismo, y lo voy a dejar muy, muy en claro, no es lo mismo una UMA y un salario mínimo. Son dos conceptos completamente diferentes con valor completamente diferente. La UMA, este valor es único. O sea, la unidad de medida y actualización es 84.49 en 2019. No tenemos el dato ahorita de 2020, seguramente va a subir unos cuantos pesos. Y el tema del salario mínimo, pues bueno, ya esa es otro valor, pero actualmente el salario mínimo está en 125 pesos mensuales en la zona centro y sur, y en la zona fronteriza está por ahí de los 185 pesos, en la zona fronteriza. Pero por eso les decía, y por eso hice la aclaración al principio, hoy las multas ya no se miden en base al salario mínimo, hoy las multas se llevan a cabo en base a la UMA, y en este caso la última UMA, o valor de la UMA es de 84.49 pesos. Aunque si nos damos cuenta aquí, vamos a regresarnos al PDF, si están diciendo que pueden multarse a los notarios con 180,000 veces, estamos hablando, y vamos a hacer una cuenta, es una cantidad en millones, en realidad, o sea, no es cosa sencilla. Voy a hacer la operación aquí. Vamos a hacerla en la computadora para que ustedes puedan observar la operación. Creo que es lo mejor. Vamos a ver esta parte. No, aquí está. Buscar. Y vamos a poner calculadora. Listo, aquí ya la tenemos. Entonces, vean esto, es importantísimo para que se den cuenta. Ustedes seguramente ya están viendo la calculadora, pero para que se den cuenta con cuánto multan a los notarios, ¿no? Vamos a ir a la página de internet. Son 84.49 pesos. 84.49. Vamos a poner aquí. 84.49 por 84.40 por, y ahora sí, vamos a ver, dice 180,000, fíjense, dice 180,000 veces, o sea, vamos a multiplicar esa cantidad por 180,000, vamos a poner 1, 180, y como dice 1000, vamos a poner 3 ceros, 1, 2, 3. Eso quiere decir que así es una cantidad importante. A un notario lo pueden multar con
15 millones o hasta 15 millones 208,200 pesos. Entonces, híjole, sí es una multa grandísima, ¿no? 15 millones 208,200 pesos. Es una multa muy grande. No pensé que fuera tanto, la verdad. Pensé que más o menos andaba por ahí del 1,5 millones. Pero ya ahorita que sacamos la cuenta, 180,000 veces el valor diario de la unidad de medida es una multa muy, muy fuerte que pueden llegar a tener los notarios, ¿no? Pero bueno, también sus ingresos no son tan exorbitantes, pero también digamos que no son ingresos tan bajos, ¿no? Los que tiene un notario en realidad. Pues, vamos, no son tan baratos ahora los títulos. Pero bueno, para no perder la cantidad, ¿qué conductas tendrías que realizar o tendría que realizar un notario para que lo multen con esos millones, ¿no? Que hasta a mí me dolió la cifra. Uno, por reincidir en la comisión de alguna de las faltas o infracciones a que se refiere el artículo anterior, ¿no? Que ya vimos en el tema de las amonestaciones. ¿Eso qué quiere decir? Si una ocasión te amonestan, solamente va a ser amonestación, va a ser una llamada de atención. Si ya hay una segunda amonestación, entonces sí te pueden llevar a cabo la multa o te pueden ejecutar la multa. Entonces los notarios deben de estar muy cuidadosos a la hora y muy precisos a la hora de llevar a cabo la función de documentos, porque de lo contrario, pues pueden tener por allí pues problemas importantes. Bueno, problemas importantes me refiero a económicamente hablando, o sea, obviamente vas a tener una sanción importante. Dos, por incurrir en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 27 y 28 de esta ley. En este caso no vamos a revisar eso, pero tiene que ver con el tema de expedición de actos que no sean firmados por el titular. Fíjense, cuando por causa imputable al notario se declare la nulidad de un instrumento, que eso también es algo real. A veces, cuando vas a juicio, y esto pondré un ejemplo claro para poder aclarar esta parte, los instrumentos o las escrituras públicas deben de tener ciertos requisitos. Eso lo estaremos viendo en otras 4 clases, tal vez más. Que las últimas 2 clases hablan acerca de los instrumentos. Entonces, ¿qué pasa con esos requisitos? El notario tiene la responsabilidad de cumplirlos. Y en dado caso de que literalmente el notario pues no tenga, o a lo mejor se le olvidó, que no lo creo, pero a veces se les llega a olvidar, el poner alguno de los requisitos de los notarios, la ley es muy clara y te dice, de las escrituras, la ley es muy clara y te dice, si no cumple con estos requisitos, será nulo el acto. O sea, literalmente tendrás una nulidad absoluta. Entonces, cuando se demuestra que la nulidad tiene que ver por algo que única y exclusivamente lleva a cabo el notario, pues ahí vamos a tener esos problemas importantes. Cuarto, por no ajustarse al arancel o a los convenios celebrados en materia de honorarios legalmente aplicables, que eso también es algo muy cierto. Los notarios, de alguna manera, tratan de evitar la competencia desleal, ¿no? Es decir, que uno cobre muy barato por sus servicios y otro que cobre extremadamente caro por sus servicios. Entonces, ¿qué sucede? Hay o existen ciertos precios dados para los notarios por los diferentes actos que realizan, y ya en esos precios que les establecen para poder cobrar respecto a los actos que realizan, también existen todavía unos márgenes de mínimos, ¿no? Es decir, tampoco, o sea, puedes bajarte, sí puedes bajarte, pero no mucho. O sea, tampoco dices, bueno, si una escritura vale como 15,000 pesos, yo te cobro 1,000 pesos. No, porque eso implicaría, sería una competencia desleal. Entonces, en este caso, los notarios tienen como que precios preestablecidos y ya ellos pueden ver o verificar si es que suben o bajan un poco más. Pero eso en realidad es indispensable para esos términos. Cuarto, por no ajustarse al arancel o a los convenios celebrados en materia de honorarios legalmente aplicables, ¿no? Que esto era lo que yo les decía, que no se declaren ahí, que no, vamos, que cobren más, ¿no? De lo que a lo mejor la ley les permite. O bien por no contratar o renovar la fianza, que se refiere al artículo 163 de esta ley. La fianza, en pocas palabras, se contrata para que en caso de que un notario cometa algún error y a lo mejor le apliquen esa multa que ya ahorita hicimos la operación, la vamos a sacar otra vez para que la puedan ver, pues este seguro cubra esa cantidad de dinero que el notario pues
con la cual se sancionará al notario por no haber efectuado su actuar de manera o apegada a la ley. Entonces se pueden multar y bueno, los seguros son para eso. Pero pues imagínense cuánto pagan de garantía para este tipo de seguros. O sea, son seguros importantes. Ahora, ya vimos el tema de las multas, ya vimos que es muchísimo dinero, ya vimos el tema de las amonestaciones. Ahora nos queda ya, digamos que la forma más complicada, ¿no? Yo la llamaría hasta la más difícil, eh, porque ya estamos hablando literalmente eh, de, eh, de multas o amonestaciones. Aquí estamos hablando de suspensiones, ¿no? Que este es como un paso antes de que ya te puedan, pues, quitar obviamente la patente de notario. Estos casos son, pues ya digamos que considerados como graves. Ya desde aquí ya puedes darte cuenta que si un notario lleva a cabo una acción de esta naturaleza es porque de plano ya excedió sus límites, ¿no? Si ya está cometiendo actos um, bastante pues bastante graves, ¿no? Y esto puede implicar que lo suspendan temporalmente. Vuelvo a repetir, es complicado hablar acerca de estos temas porque muchas veces se piensa que el notario pues no lleva a cabo estos actos o bien, eh, vamos, es una persona completamente fiel y apegada a derecho, lo cual en teoría debería de ser, pero pues sí hay casos en los que pues, los notarios a veces hacen cosas que la ley hasta les prohíbe, ¿no? En algunos casos, pero sí es posible. O sí los hemos visto ese tipo de casos. Pero bueno, fíjense, se sancionará al notario por suspensión del ejercicio de la función notarial hasta por un año. O sea, si te suspenden va a ser por un año, en lo que te investigan y obviamente resuelven si lo cometiste o no. Fíjense, por incurrir reiteradamente o por causas imputables a él en alguno de los supuestos señalados en el artículo anterior, ¿no? En este caso, folios, no pagos eh, de responsabilidades, el que te hayan otorgado la multa, ¿no? Por no llevar o encuadernar o empastar bien, bueno, entonces si ya es muy reiterado, si ya no solamente es una ocasión o no fueron dos veces, ya lo haces con frecuencia, te pueden suspender hasta por un año. Y la verdad es que es complicado porque para poder sacar una patente de notario cuesta mucho trabajo. Entonces imagínate que pues ya te costó trabajo tenerla y luego para que te dediques a perderla cometiendo actos que no, pues resulta un poco complicado. Pero bueno, hay notarios que sí lo llegan a hacer, ¿no? En fin, dos, por revelar injustificada y dolosamente datos sobre los cuales deba guardar secreto profesional cuando por ello se cause directamente daños o perjuicios al ofendido. Entonces, esto es algo muy importante. El notario en el momento que lleva a cabo la protocolización de escrituras, de documentos, de contratos, obviamente tiene que llevar sus registros, también tiene por obligación notarial el derecho a la secrecía. Es decir, lo que él celebre con los particulares no puede andar divulgando con otras personas y por el contrario lo puede dar a conocer con algún medio electrónico o de comunicación, porque eso ya prácticamente implicaría que el notario pues se está llevando el secreto profesional o no está haciendo caso al tema del secreto profesional y eso pues sí genera bastantes problemas. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Tres, por obtener ventajas indebidas aprovechando los secretos que se conocen, que esto también es algo muy importante, ¿no? A veces un notario dice, bueno, si tú no quieres que yo revele tal información, pues a lo mejor te cobro otro dinero, o bien se filtró la información, bueno, pueden darse muchas cosas, pero aquí, o bien que te quiera cobrar a lo mejor aparte situaciones que deben de ir dentro de los honorarios que te debe de cobrar.
Bueno, como les decía, sí hay unos precios establecidos, pero pues también hay como hay unos mínimos de los cuales te puedes bajar de precio. Hay algunos notarios que dicen, no, ¿sabes qué? Mi trabajo es muy cuidadoso, yo lo hago así, que también los hay, y yo te cobro a lo mejor más alto de lo que me está poniendo la muestra o la ley, pero también no muy elevado, pero sí cobro más alto. Entonces ya dependerá, a veces hay personas, y esto también es verdad, a veces te acostumbras también a tratar con ciertos funcionarios o con ciertos notarios. Hay notarios que son muy responsables y hay notarios que literalmente, bueno, tienes que estar acarreando de manera complicada. Pero bueno, es de cada situación. Por omitir o proporcionar información falsa al interventor del acuerdo lo dispuesto en las fracciones 4 y séptima del artículo 177. Información falsa. Es decir, también que rindas informes a alguna autoridad que te lo requirió, pero de forma fraudulenta, es decir, no estás diciendo la verdad. Y bueno, también en esos casos también pueden tener sanciones importantes los notarios. Pues, en pocas palabras, hasta pues puede ser suspendido de manera temporal en ese supuesto. Entonces, siempre debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Y como les decía, muchas veces las personas dicen, no, ¿sabes qué? Ve con tal notario porque ese notario es bueno. Y no vayas con el otro porque el otro te cobra muy caro y porque no te lo hace bien, porque después te genera problemas o porque omitió unas palabras o omitió algo que platicamos. Entonces, ya también depende de la gente conforme vaya conociendo y llevando a cabo los diferentes actos con los notarios, ¿no? Y por desempeñar sus funciones en forma contraria a lo dispuesto en esta ley. Es decir, que lleve a cabo la comisión de alguna conducta que esta ley literalmente te diga que no puedes hacer. Eh, o bien que no puedes hacer o que no tengas autorizado a hacer, porque eso también es real, eso también es pues importante. Ahora vamos a esta situación. Eh, Se sancionará al notario con la revocación de su patente en los siguientes casos. Aquí sí ya estamos hablando pues de que ya ahí sí ya no hay otra cosa que hacer. O sea, ya literalmente te quitan la patente del notario, ¿no? Ya. En esos casos ya estamos hablando de casos extremos cuando ya de plano no hay nada que hacer, ¿no? Fíjense, primero, por incurrir reiteradamente en alguno de los supuestos señalados en los artículos 172, 72 y 74, que en este caso es amonestarte repetidamente, multarte repetidamente, o bien, en el último, que te suspendan temporalmente, pues también por varias ocasiones, ¿no? A lo mejor por la segunda ocasión que ya te suspenden. Te podrán suspender una vez, pero ya más, ¿no? Bueno, a lo mejor tendría que pasar un lapso entendible para que suceda, pero si no, pues bueno, vas a tener ahí una complicación importante. Cuando en el ejercicio de su función incurra en reiteradas diferencias administrativas y las mismas hayan sido oportunamente advertidas al notario por la dirección de notarías, y éste sea omiso en corregirlas, por falta grave de probidad o notorias deficiencias o vicios debidamente comprobados en el ejercicio de sus funciones. Entonces, ya en esta situación, probidad, ¿no? Es decir, está prohibido que el notario realice ciertos actos, si tú lo realizas, pues vas a tener una sanción importante. O deficiencias o vicios debidamente comprobados en el ejercicio de sus funciones, es decir, que sean actos que el propio notario realice de manera intencional, ¿no? Que eso también es algo importante. O sea, a lo mejor puede ser que algo se te haya pasado, que algo no haya sucedido como lo tenías contemplado. Pero también lo cierto es que a veces existen notarios que a propósito lo hacen, es decir, ellos ya saben que están haciendo actos ilegales y aún a pesar de ello lo hacen. Entonces, aquí te dice, bueno, va la suspensión en esos casos, ¿no? O sea, no podemos soportarte. Y en el caso de las amonestaciones, como les decía en la fracción tercera, dice, bueno, cuando el propio consejo ya te haya dicho muchas ocasiones que te ha amonestado y no hagas caso, pues bueno, también te va a suspender. Por permitir la suplantación de persona, firma o sello, es decir, que alguien más que no sea el notario firme y selle un documento. Cuando esto sucede, también es comisión de revocación de patente. Entonces,
El notario tiene que tener en cuenta que solamente él es el único autorizado por el Estado de poder llevar a cabo la firma de las cosas. De lo contrario, no va a poder hacer así. 2. Por salir de su demarcación territorial a recoger firmas de las intervinientes a los casos permitidos en esta ley y actuar fuera de la demarcación territorial, por separarse de sus funciones sin haber dado previo aviso o obtenido licencia o reiniciar funciones oportunamente, por intervenir dolosamente en casos que interesen al notario, a su cónyuge o a alguno de los parientes uno u otro, consanguíneos o afines en la línea recta sin limitación de grado, consanguíneos en la colateral hasta el cuarto grado, inclusive afines en la colateral hasta el segundo grado inclusive. En pocas palabras, que el notario tenga algún asunto o llegue con un asunto en donde a lo mejor su nieto tenga interés, va a ser sancionado. En donde a lo mejor su primo tenga interés, va a ser sancionado. O bien, que a lo mejor el hermano de su esposa tenga interés, también ahí por hacer esa intervención, pues también va a tener una sanción fuerte. Entonces, en esos casos hay que tener pues mucho cuidado, ¿no? En realidad, para no caer en esos supuestos. Por autenticar actos o hechos cuyo contenido sea física o legalmente imposible, o afines sean contrarios a la ley o a las buenas costumbres, o cuya autenticación corresponde exclusivamente a otro funcionamiento, ¿no? Que eso también es algo, pues algo importante, ¿no? El hecho de que el notario dé por ciertos actos que en la realidad no lo son, o bien que fueron de otra manera distinta, porque a veces también eso pasa, ¿no? Es decir, como, es que, ¿sabes qué, notario? Necesito que vayas y certifiques que no sé, por ejemplo, en materia electoral, que se robaron una urna, ¿no? Y el notario dice, pero es que no se la robaron, no, no importa, tú certifícalo, se autentica eso, vámonos, ¿no? O por ejemplo, en los casos de las sociedades mercantiles, ¿no? En donde se lleven a cabo asambleas de las sociedades y en realidad no se hayan llevado a cabo y a lo mejor hasta se modificaron estatutos del acta constitutiva y eso no se haya autorizado, también será literalmente revocado. O a lo mejor celebración de contratos de compraventa, ¿no? A lo mejor hizo una compraventa con otras personas de un inmueble y no eran los legítimos propietarios, pero él dijo, no, pues ya lo estoy sacando yo como notario, no pasa nada. No, ahí viene el problema. Por simular actos jurídicos, fíjense, esto es algo importante, es decir, porque de alguna manera haga hacer pasar actos que no son en realidad ciertos, ¿no? Por ejemplo, un documento. Tengo una copia, a lo mejor tengo una copia de un contrato, pero el original no lo tengo. Entonces el notario dice, bueno, no te preocupes, tráeme otra copia y te doy el sello de la notaría y pues hacemos pasar esta copia como si fuera verdadera. Entonces eso es una simulación de actos, ¿no? Porque nunca presenció, nunca tuvo el documento a la mano y eso también puede generar pues problemas. Por no cumplir con los convenios celebrados por el Colegio de Notarios con el gobierno del Estado o por los programas emitidos por este o en los requerimientos que él mismo le haga en específico a los notarios. Entonces, eso también implica esta situación, ¿no? Es decir, hay convenios ya celebrados por los colegios de notarios y si no son realizables, pues vamos a tener un problema. En los casos en que se le atribuyan suplantación de persona, el notario deberá probar que se cercioró de la identidad de la persona y esto es por lo siguiente. Un notario, lo primero, en el momento que tú vayas a realizar un acto con él, te va a pedir identificaciones. Pero también la ley te dice que en caso de que no cuente la persona con una identificación, con 2 testigos basta para que él pueda cerciorarse de que una persona sea la correcta o quien dice ser. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente conseguir testigos y que digan que una persona es X persona, pues es lo de menos, ¿no? Entonces lo que actualmente hacen los notarios es que aparte de poder pedir 2 testigos, como lo dice la ley, a veces piden registros de esa persona ante el INE, ¿no? Entonces dicen, bueno, sí te lo hago, pero ¿sabes qué? Voy a pedir ese registro y ya en él me daré cuenta si es que no, si es que sí es o si es que no es esta persona. Entonces, estas son las 4 suspensiones. Como podrán darse cuenta, en realidad es un tema bastante amplio. Pero la ley del notariado prevé estas situaciones, es decir, te va diciendo, en pocas palabras, pues cuáles son las comisiones por los cuales pueden ser multado, amonestado, suspendido y hasta revocado la patente de manera definitiva.
Ahora, esta responsabilidad es diferente a la responsabilidad penal, porque en el caso de la responsabilidad penal, el juez penal ahí obviamente lo que hará es sancionar con pena privativa de libertad. Eh, y bueno, ahí operan otras reglas, pero si es juzgado, si puede juzgar su notario, la respuesta es sí, por la comisión de algún delito, y después de que sea juzgado, también puede alcanzar o puede tener una sanción que le prive de la libertad por algunos años. Pero bueno, hasta aquí dejaré esta clase, por mi parte es todo, hasta luego.